Mi nombre es Ellie, tengo 29 años y supongo que se podría decir que siempre he sido la persona estable de la familia. El confiable. El que no causa drama, el que envía tarjetas de cumpleaños a tiempo, el que contesta cuando alguien llama a las 2 de la madrugada. Es un papel para el que no me ofrecí exactamente como voluntario, pero aprendí desde el principio que si no mantenía la línea, nadie lo haría. Mis padres, bastante amables por fuera, siempre han tenido esa extraña habilidad de decidir las cosas por mí, generalmente bajo el pretexto de la unidad familiar o lo que es mejor para todos. Mi hermana menor, Cassie, por otro lado, era el torbellino. El tipo de persona que podría reprobar 3 cursos universitarios, pedir dinero prestado a todos los miembros de la familia y aún así recibir una gran ovación por presentarse a cenar con el cabello nuevo. Eso no es amargura hablando. Así han sido siempre las cosas. El verdadero punto de inflexión comenzó en lo que debería haber sido un brunch familiar normal y corriente. Ya sabes, de esos con huevos insípidos, demasiadas mimosas y las mismas 5 historias que se reciclan como un reloj. Estábamos todos apiñados alrededor de la mesa del patio en casa de mis padres. Cassie, yo, nuestra mamá y nuestro papá, y Alaya, quien nunca dice mucho pero siempre parece saberlo todo. Apenas había tocado mi plato cuando mamá dijo, con su habitual tono alegre, «Estamos muy aliviados de que Cassie se quede con él y por un tiempo. Le dará un respiro para recuperarse». Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi boca. Cassie intervino, como si fuera noticia vieja. «Sí, tomaré la habitación libre. Supongo que puedo empezar a mover mis cosas el próximo fin de semana». No había ningún signo de interrogación al final de su voz, en realidad no, solo el tipo de suposición autorizada que había escuchado toda mi vida. Nadie me había preguntado. Ni una sola vez. Simplemente lo dijeron, como si yo ni siquiera estuviera sentado ahí. Papá añadió, como una especie de puntuación. Ella necesita un nuevo comienzo, y no es que uses ese espacio para nada importante. Además, la familia se mantiene unida. Solo asentí lentamente, masticando una tostada seca, tratando de que mi cara no traicionara nada. Mi corazón latía con fuerza, no con ira, sino de esa manera silenciosa y pesada que te indica que acabas de cruzar una línea. No dije una palabra. Simplemente les dejé seguir hablando. Estaban tan confiados, tan cómodos, asumiendo mi tiempo, mi espacio, mi vida, que ni siquiera se detuvieron a comprobar si yo estaba a bordo. No se dieron cuenta de que no lo confirmé. No me preguntaron cuándo estaría en casa. Ni siquiera me miraron. Casi ya estaba levantando tableros de Pinterest sobre cómo decoraría la habitación. Lo que no sabían era que me había mudado de ese apartamento 3 semanas antes. Tampoco por capricho. Lo había estado planeando durante meses. El contrato de arrendamiento había finalizado y aproveché la oportunidad para alquilar un lugar más pequeño al otro lado de la ciudad, más cerca del trabajo y con más luz, sin compañeros de cuarto ni equipaje. Y nunca se lo dije a mis padres. Una parte de mí solo quería algo para mí, un espacio que fuera solo mío, que no tuviera el peso de las expectativas ni de los acuerdos familiares. Todavía tenía el antiguo contrato de arrendamiento a mi nombre por una semana más, ya que había pagado todo el mes, pero no había puesto un pie allí desde que saqué la última caja. Sentado allí, escuchándolos dividir mi vida como si fuera un pastel que tuvieran derecho a dividir, me di cuenta de algo. Realmente creían que tenían derecho a decidir dónde estaban mis límites. Pensaron que mi silencio era un acuerdo. Pensaron que podrían asignarme responsabilidades como un personaje secundario en su historia. Recuerdo que me excusé temprano del almuerzo y dije que tenía recados que hacer. Mamá apenas levantó la vista. Casi saludó distraídamente y ya estaba enviando mensajes de texto. Caminé aturdido hasta mi auto, me senté en el asiento del conductor durante unos largos minutos y dejé que la quietud me rodeara. Sin música, sin llamadas, solo respirar. Esa claridad silenciosa que solo aparece cuando algo dentro de ti se rompe. No con rabia, sino con resolución. Esa semana no me comuniqué. No le recordé a nadie que ya no vivía allí. No los corregí cuando mamá me envió un mensaje de texto con una lista de compras para la llegada de Cassie o cuando papá envió un emoji de aprobación en respuesta a algún artículo sobre cómo enseñar responsabilidad a los hijos adultos. No dije nada cuando Cassie me preguntó si podía traerme un gato, solo por unas semanas.
Simplemente lo vi desarrollarse. Cada mensaje era un recordatorio de que no estaban preguntando, estaban informando. Y eso hizo que lo que vino después pareciera inevitable. El día que se suponía que ella se mudaría allí, un sábado, pasé por el viejo apartamento alrededor del mediodía solo para ver que la calle estaba llena de gente. El pequeño coche blanco de Cassie estaba aparcado en doble fila, con el maletero abierto y las cajas apiladas en la acera. Ella se quedó allí, sosteniendo un recipiente de plástico que contenía lo que parecía maquillaje o joyas, y su teléfono presionado contra su oreja. No me detuve. No saludé. Ni siquiera reduje la velocidad. Seguí conduciendo. La escena quedó grabada a fuego en mi mente. Más tarde, revisé la señal de la cámara de seguridad de la entrada compartida del edificio. Sí, todavía tenía acceso para iniciar sesión. El sensor de movimiento la había detectado, haciendo sonar el timbre una y otra vez. Llamó a la puerta. Paseó. Se sentó sobre su maleta. Ella llamó, primero a mí, luego a mamá y luego probablemente a la mitad de la familia. No respondí. Apagué mi teléfono y salí a tomar un café. Esa noche volví a comprobarlo. Las cajas habían desaparecido. También Cassie. Las últimas imágenes mostraban a alguien recogiéndola, tal vez un amigo, tal vez papá. No me importaba. Me quedé sentado bebiendo mi bebida y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era culpa. Tampoco fue satisfacción. Estaba en silencio, como si finalmente hubiera salido de un papel para el que no hice la audición. Pero ese no fue el final. El lunes, mi bandeja de entrada estaba inundada, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto que comenzaron siendo pasivo-agresivos y rápidamente se volvieron simplemente agresivos. Mamá envió un mensaje de texto. Ellie, esto no es gracioso. Cassie está extremadamente molesta y confundida. Tienes que devolverme la llamada. Papá envió un mensaje de texto. Hiciste que tu hermana esperara en el frío. Será mejor que tengas una buena explicación. Cassie envió un mensaje de texto. ¿Qué te pasa? Me quedé afuera durante una hora como un tonto. ¿Ni siquiera pudiste enviar un mensaje de texto? ¿Qué clase de hermano hace eso? No respondí. Aún no. Todavía estaba sentado con esa tormenta extraña y silenciosa que se había estado formando dentro de mí durante años. No se trataba solo de Cassie o de la habitación de invitados. Se trataba de cada vez que habían tomado una decisión con mi nombre adjunto, como si yo fuera un recurso que podían asignar. Tareas de cuidado de niños, avales de préstamos, recados familiares, ayuda de emergencia, y yo, siempre el buen soldado. Esa semana en el trabajo estuve inusualmente tranquilo. Productivo, incluso. Como si finalmente me hubiera desconectado de una corriente que me había estado dejando seco. Pero todos los días los mensajes seguían llegando, algunos exigentes, otros manipuladores. El martes, mamá dejó un mensaje de voz entre lágrimas. Simplemente no entiendo por qué estás haciendo esto. Casi te necesitaba. ¿Sabes lo difíciles que han sido las cosas para ella últimamente? El miércoles, Cassie envió una captura de pantalla de ella intentando reservar un hotel. Supongo que entonces gastaré el dinero del alquiler en esto, ya que algunas personas no se molestan en contestar sus teléfonos. El jueves, un mensaje largo de papá, de esos que pretenden estar tranquilos pero que destilan juicio. Siempre has sido el responsable. Por eso te confiamos esto. Honestamente, esperaba más de ti. Ese último golpeó más fuerte de lo que quería. No porque me doliera, sino porque confirmó lo que ya sabía. Para ellos, yo no era una persona, era una utilidad, un engranaje confiable en la máquina familiar. Entonces hice lo que haría cualquier responsable. Empecé a documentar todo. Cada mensaje de texto, cada mensaje de voz, cada dólar que había gastado en los últimos 2 años ayudando con asuntos familiares, cubrir los cargos por sobregiro de Cassie, ayudar a mamá y papá con las reparaciones del auto, contribuir para hacer la compra hasta el día de pago. Hice una hoja de cálculo, línea por línea. Fue agotador y catártico porque, por primera vez, trataba su caos como un problema a resolver. Ese viernes envié un correo electrónico único, cortés e increíblemente formal. Envié un CC a mamá, papá y Cassie. La línea de asunto, la situación de vida de Cassie. El cuerpo del correo electrónico decía: Hola. Solo para aclarar,
Me mudé del apartamento anterior el 3 de abril. El contrato de arrendamiento finaliza oficialmente el 30 de abril, pero no tengo pertenencias allí y no tengo intención de regresar. No es mi residencia legal y no soy responsable de que los huéspedes intenten acceder a ella. En los últimos 2 años, he contribuido económicamente a varios asuntos familiares. Para mayor transparencia, he incluido un desglose de esas contribuciones a continuación. Por favor, revise cuando le convenga. En el futuro, ya no podré ayudar con arreglos de vivienda no planificados ni con fondos de emergencia. Recomiendo coordinar estos asuntos con más antelación. Mejor, Ellie. Adjunté la hoja de cálculo. El silencio que siguió fue glorioso. Esa noche no hubo llamadas. No hay mensajes de texto al día siguiente. Ni siquiera un meme pasivo-agresivo de tía Laia. Era como si finalmente hubiera hablado un idioma que no entendía límites, ni ira, ni sarcasmo, solo hechos claros y sin emociones. Pero luego llegó el domingo. Esa mañana fui al supermercado como siempre lo hago. Misma ruta, misma pequeña cafetería en la esquina para tomar un panecillo de canela a la vuelta. Mi teléfono vibró a mitad de la línea. Cassie, otra vez. Lo silencié. Luego volvió a sonar, mamá. Por otra parte, papá. Salí y finalmente abrí el mensaje grupal. Una foto de mi antiguo apartamento. Cassie estaba parada frente a él, otra vez. Esta vez, ella no estaba sola. Mamá también estaba allí, con los brazos cruzados, y papá parecía molesto, como si tuviera algo mejor que hacer. Debajo de la foto, Cassie había escrito: «Estamos aquí. Abrimos la puerta». De hecho, mi corazón dio un vuelco. Estaban allí de nuevo. Excepto que esta vez no pensaron que los estaba evitando. Pensaron que estaba dentro. 5 minutos más tarde, apareció otra foto, una caja en el suelo con la etiqueta artículos de aseo. Luego un mensaje: «Esperaremos». Fue entonces cuando me di cuenta de que se quedarían allí sentados toda la tarde si era necesario, tal vez incluso más. Entonces me subí a mi auto. No me dirigí hacia ellos. No llamé. Conduje hasta un tranquilo aparcamiento a 2 manzanas de distancia, apagué el motor y me senté. No porque no supiera qué decir, sino porque estaba decidiendo si decir algo o no. La siguiente hora cambió todo y comenzó cuando vi a mi papá caminando de regreso a la calle sin Cassie ni mamá, levantando su teléfono. Desde la distancia de mi auto estacionado, vi a papá caminar por la acera, con el teléfono en la oreja y la otra mano haciendo esos gestos cortos y agudos que siempre usaba cuando estaba frustrado pero fingía no estarlo. Bajé la ventanilla un poco, lo suficiente para escuchar el murmullo de su voz flotando entre la brisa primaveral. No pude distinguir las palabras, pero por su postura me di cuenta de que no se trataba de un registro tranquilo. Este fue el comienzo del control de daños. Después de 1 minuto, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al edificio. Cassie todavía estaba allí, sentada en una de las cajas, con las piernas cruzadas y el teléfono en el regazo, examinando la acera como si esperara que alguna intervención divina descendiera del cielo. Mamá estaba rígida a su lado, con los brazos cruzados con tanta fuerza que parecía como si se estuviera abrazando a sí misma. Nadie habló. Me pregunté cuánto tiempo habían estado así, esperando, asumiendo que eventualmente yo aparecería para salvar el día, como siempre lo había hecho. Pero no me moví. Simplemente me senté allí, estacionado detrás de una hilera de setos unos cuantos edificios más abajo, observando cómo se desarrollaba la dinámica familiar desde afuera, literal y metafóricamente. Y me di cuenta de lo teatral que era todo. 3 adultos organizando una sentada frente a un apartamento que ya no nos pertenecía a ninguno de nosotros, exigiendo que yo apareciera para solucionar su problema. Sobre las 2 horas debió salir algún vecino. La vi desde mi ángulo, una mujer con ropa deportiva paseando a su perro, deteniéndose al ver el enfrentamiento improvisado en la acera. Ella y mi mamá intercambiaron algunas palabras. Cassie se levantó rápidamente, tratando de parecer serena. Mi papá, siempre caballeroso cuando alguien más estaba mirando, incluso extendió una mano hacia el perro, tratando de sonreír. El vecino no se demoró. Ella simplemente asintió y siguió caminando. Pero 30 segundos después, Cassie volvió a enviar mensajes de texto. Todos aquí piensan que estamos locos. Déjenos entrar ya. Y luego, estás siendo cruel, Ellie. En serio,
¿Quién le hace esto a su familia? Me quedé mirando la pantalla durante un rato y luego abrí una nota en mi teléfono. No para responder, solo para anotar algo. Un pensamiento que me golpeó tan claramente que no quería perderlo. No creen que seas una persona. Creen que eres un servicio al que olvidaron dar propina. Me quedé sentado con eso por un tiempo. Luego abrí mi aplicación bancaria, revisé la última docena de cargos y tomé nota de los pagos automáticos restantes que aún se estaban drenando silenciosamente de mi cuenta en su nombre. Suscripciones. Cassie me había pedido que cubriera temporalmente el Netflix compartido vinculado a mi correo electrónico, la tarjeta de supermercado vinculada al número de mamá, el pago del seguro de papá. Me juró que me lo reembolsaría en febrero. No se trataba de dinero, se trataba del patrón, del silencioso privilegio, de la forma en que se presentaban a sí mismos como la parte perjudicada en el momento en que yo no me alineaba. A las 3:13 de la tarde, Cassie volvió a llamar. Lo dejé sonar una vez antes de silenciarlo. Luego llegó otro mensaje de texto. Te vas a arrepentir de esto. Ese se quedó conmigo. No fue dramático. No estaba todo en mayúsculas. No venía con 20 emojis enojados. Pero algo en la forma en que lo expresó, no me estás lastimando, sino te vas a arrepentir. Habló mucho. No se trataba de ser abandonado. Se trataba de perder el acceso a una habitación, a un buffet, a un plan de respaldo. No estaban allí porque me extrañaban. Estaban ahí porque yo había dejado de ser útil. Los observé durante otros 20 minutos antes de ver a papá abrir el maletero del auto. Una por una, las cajas volvieron a entrar. Cassie no ayudó. Estaba de pie en la acera, con los brazos colgando a los costados y el rostro atrapado en una mueca que habría parecido desgarradora para cualquiera que no lo supiera. Mamá finalmente rompió primero y se sentó en el asiento delantero sin decir una palabra. Papá lo siguió. Cassie fue la que se demoró más tiempo y lanzó una última mirada hacia el edificio antes de subir también. El auto permaneció allí durante un minuto completo antes de alejarse. No me moví. Aún no. Cuando finalmente conduje a casa, mi casa, la nueva, la que nadie había visitado nunca, entré con la extraña sensación de haber observado mi antigua vida desde fuera. La puerta se cerró con un suave clic detrás de mí y me quedé allí en silencio. El aire olía a albahaca de la plantita que tenía en el alféizar de la ventana. La luz se derramó sobre el suelo de madera. Sin cajas, sin dramatismo. Ninguna hermana en la habitación de invitados. Pero los mensajes no cesaron. El lunes recibí mensajes de texto de mi familia, tía Laia, tío Brian e incluso un primo con el que no había hablado en más de un año. Cada uno alguna variación de «podemos hablar» o «solo quiero entender lo que está pasando». Cassie claramente había hecho una gira de relaciones públicas, contando su versión de la historia, el hermano insensible que engañó a su hermana pobre hasta dejarla sin hogar. Entonces llegó el mensaje que lo cambió todo, de mi madre. Si no solucionas esto, dividirás a toda la familia en dos. Espero que estés orgulloso. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. Ni nosotros, ni hablemos, ni siquiera una pizca de curiosidad sobre por qué me había quedado en silencio. Solo una acusación directa de la propia reina, lanzada como un mazo. Y lo que le dolió no fue el mensaje, sino el hecho de darse cuenta de que ella realmente lo creía. Ella realmente pensó que el peso de la unidad de toda la familia recaía en que yo me doblegara de nuevo, en que yo hiciera que todo desapareciera, como siempre. Esa noche no dormí mucho. Me quedé despierto pensando en todas las veces que había arreglado cosas a lo largo de los años. Ayudar a Cassie a salir de ese mal subarrendamiento cuando abandonó el alquiler a mitad de año, transferir dinero a mamá y papá cuando el seguro de su automóvil caducó y se olvidaron. Conducir 3 horas en una tormenta de nieve para arreglar la calefacción rota en su cabaña después de que la alquilaron y no avisaron a los invitados. Todas las pequeñas cosas, puede simplemente favores que se sumaron a años de reorganizar mi vida en torno a la comodidad de los demás. Pensé en que nadie me preguntó si necesitaba ayuda. Cuando llegó la mañana, ya había terminado. No enojado. No emocional. Recién hecho. Me levanté. Preparé café y abrí mi computadora portátil. Redacté un último mensaje, sin dramas, sin insultos, solo hechos. Se lo envié a mis padres, a Cassie y a los pocos familiares que me habían enviado mensajes de texto para conocer mi versión. Decía:
Hola a todos. Me he tomado un tiempo para pensar en todo lo que ha sucedido en las últimas semanas. Quiero aclarar algunas cosas y establecer expectativas para el futuro. Me mudé de mi antiguo apartamento a principios de abril. Nadie me consultó acerca de si Cassie se mudaría. Me informaron después de que la decisión ya se había tomado, y cuando no cumplí, me encontré con el silencio, la culpa y, finalmente, la vergüenza pública. Lo que pasó en el apartamento, casi apareciendo con cajas y siendo cerrada con llave, no fue una broma. Fue el resultado de una familia que se ha vuelto demasiado cómoda tratándome como un plan de respaldo. Solo en los últimos 2 años, he contribuido financieramente de varias maneras por un total de más de $9,000. El contacto de emergencia para problemas en los que no tuve voz y voto en la creación. Esto no se hace con ira. Esto se hace por respeto a uno mismo. Tengo 29 años. Merezco una vida propia. Le invitamos a comunicarse si desea tener una conversación honesta, no un sentimiento de culpa ni un sermón, sino un diálogo real. De lo contrario, te deseo lo mejor. Eli. Apagué mi teléfono después de presionar enviar. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso de mi familia presionándome. No me preocupé por cómo lo interpretarían. Ni siquiera me preparé para las consecuencias. Acabo de preparar el desayuno. Regué mi planta de albahaca. Limpié el apartamento mientras escuchaba música a todo volumen, sin interrupciones. Esa semana, el silencio fue ensordecedor. Sin respuestas, sin mensajes de texto enojados,